Seguimos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:04 y vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. De Rusia, de Finlandia, Sí, de Dinamarca. sí. Víctor Villanueva, internacionalista de este programa. Memento Mori. Memento Mori. Memento. ¿Y quién es ese hombre? Memento Mori ¿No era Mamá Alto Riva? es una expresión del latín que en la liturgia, desde la Iglesia Católica, se enuncia Memento Mori para señalar a alguien y recordarle que decirle textualmente, recuerda que morirás. Ay, Memento Mori. Memento. Memento Mori. Cemento Mori. Memento Mori. Memento Mori, ok. Eso me lo hace entender un amigo ahí, desconocía Eso es latín, la ¿verdad? expresión del latín, Del expresión del latín, latín pero ven acá. eclesiástico. Y que recuerda que morirás es algo que yo entiendo. Es el título de una película. Recuerda que morirás. Recuerda que morirás. Memento Mori. Memento Mori. Y de esa forma, quiero que los amigos del oficialismo entiendan que alguna vez Memento Mori. Recuerda que morirás. Alguna vez, Recuerda que te vas, que un día te vas. algún día, Te vas. en algún momento, ustedes saldrán del poder. Saldrán del Palacio Nacional. Memento Mori. Serán otra vez mortales, como la raza colectiva. No tendrán franqueadores, no tendrán secretarias, no tendrán abrepuertas, no tendrán ¿cómo que tú dices? Bendecidores de tornudo. Bendice tornudo. No tendrán nada de eso. Huele cemento, Porque, huele salitre. bueno, ya eso son otras categorías. Pero en este caso, los amigos del oficialismo aparentemente viven en un Olimpo en donde han olvidado que existe un colectivo, una nación, una población que tiene miles y una vicisitudes acrecentadas precisamente por su paso por el poder. Y hay noticias que se acumulan a lo largo del fin de semana. Hay bolas que ponen a correr que tú dices, pero ¿y cómo es que ellos entienden que nadie le conoce ya el libreto del teatro, de la pantomima en la cual mente este presidente a esta nación? No es solo ya que nadie le ha pedido reformar constitución para nada, para prohibir lo que ya está prohibido, como la repostulación misma. Yo no entiendo, o sea, aplique el bendito artículo y ya. Su legado será que usted aplicó el artículo, que usted no modificó eso. Y ese sería su legado, porque si todo lo hacia atrás, que ustedes quieren incluir a todo el mundo para atrás, y que lo han hecho, destáquese usted por no hacerlo. Pero si ese es su objetivo, porque yo dudo, insisto, que alguien atice en contra de la oposición como él lo ha hecho contra Leonel Fernández, a razón de que supuestamente él no va al poder, pero a la repostulación nueva vez. Pero en esto, cuando un mandatario llega a estas condiciones, a crear todo un sistema político que de alguna manera él quiere hacerse el gran el gran mentor de todo lo que ha sido para bien y lo que ha significado la lucha contra la corrupción. Ponen a los funcionarios a firmar un sinnúmero de cosas de que para recordar que es un código ético y que el gobierno, la transparencia, miren, nada de eso. Lamentablemente, aquí el lawfare ha sido el credo de la lucha en contra de la corrupción. Aquí la lucha contra la corrupción ha tenido una sola identidad y es que se aplica solamente a la oposición y de manera inmisericordia siempre hacia el PLD. Todo el que tenga una cuestión frente al erario, algo señalable, tiene que ser sometido.
Pero yo me voy a, como dice el propio senador Iván Lorenzo, de que yo pago para que yo pongo mi cargo a disposición si hay un PLDista sometido ahí dentro de lo que están en los acuerdos con el Ministerio Público. Y han perdido de vista que aunque el problema de la corrupción es algo inalienable al individuo, los países con menos grado de corrupción, los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Islandia, etcétera, etcétera, tienen grado de corrupción. Lo que pasa es que en la acepción social de lo que es corrupción para ellos, tal vez para acá sería un relajo de muchachos, y lo nuestro sería para ellos escandaloso. Cada sociedad codifica lo que es la dimensión de la corrupción. Y aunque han habido estudios que han publicado en los últimos días de opinión, de medición, donde han dicho que la población prefiere, más de un 50% prefiere que haya corrupción, pero sí hay resultado. Pero con este gobierno hay corrupción y no hay resultado. Es una cuestión tan extraña porque la corrupción generalmente brota de las distintas dinámicas de evolución, de inversión social, de inversión en infraestructura que tiene el Estado. Y desde ahí el Estado, los intermediarios procesan. Pero aquí también ha acontecido algo curioso, que tú armas un expediente de imputación y alegas que hay soborno y sometes a los supuestos sobornadores, pero no presenta un solo sobornado. Entonces, si yo no ejecuto la intención de soborno sobre alguien, como como se ve en las películas, para decirlo de manera llana, que te arman toda una trama, te llevan el bulto con los cuartos y te están grabando, y hasta que tú no le pongas la mano al bulto, no te oficializan el operativo para llevarte ya con el dinero en la mano. O sea, si nadie agarró el bulto, aquí, ¿cuál es el bendito expediente? Como pasó con el expediente de Odebrecht, que estuvo bien configurado bajo los despropósitos que hubo con relación a todo lo que significó esa empresa aquí. Yo siempre he dicho que si ese expediente se hubiese organizado teniendo a Domínguez Brito de procurador, aquí no hubiese quedado nadie, o muy poca gente. Porque Domínguez Brito, primero, por su verticalidad, pero segundo, también estaba endosado a los Estados Unidos. La Procuraduría la convirtió en un centro de acopio de información y procesamiento de datos de lo que es los intereses estadounidenses. Y por eso Danilo lo mira siempre con requemor, porque desde dentro le actuó en un contexto en donde la propia situación geopolítica con el tema Brasil y Odebrecht le implicaba, porque aquí estaban tan cómodos la gente de Odebrecht, que allá con Dilma Rousseff como presidenta, resultante de la propia trama de Odebrecht, allá ellos prefirieron tener la oficina de estructuración aquí, porque aquí tenían mejor condición, mejor tratamiento con Danilo que con Dilma en Brasil. A ese nivel, la implicación. Pero resulta que cuando se hizo el trueque, poner a Jean Alain, que era un imberbe en materia penal y un sinnúmero de cosas, pues entonces se entendía que era para que eso adoleciera de fundamentos de investigación y que se diseñara lo que finalmente se diseñó. Pero ahí había un denominador común, que era el magistrado Camacho. El magistrado Camacho tiene ahí claro que estuvo con el Jean Alain y está ahora, es un procurador fiscal de carrera, y que respetando la carrera, en este cambio de este Ministerio Público independiente, que vienen y ponen ahí, todavía no nos han dicho independiente de quién, pero son dependientes todos de la Embajada de Estados Unidos. Pero en este caso, la independencia llevó a que Camacho continuara. El mismo tollo que se hizo con Jean Alain, que él continuara con eso. Los resultados, lo que hemos visto. Todo el mundo descargado. El único país del planeta que pasó el tema de Odebrecht y que no hubo ni siquiera una sentencia en firme contra nadie, porque como configuraron la cosa, obviamente que adolecía de sentido. La propia doña Miriam dijo, eso no está sustentado en nada. Y así era que convenía, y así lo hicieron. Pero cuando yo veo que, ponme el enlace web, Kelvin,
cuando yo veo que ponen, cuando uno ve cuando uno sabe cómo funcionan este estratagema de cómo hacer correr la noticia y las tendencias del gobierno, pues yo veo esto de que unas organizaciones, que yo no sé dónde carajo es que la sacan, unas ONG que ponen, mire, oigan esto. Mire, en béisbol, ¿tú sabes cómo se llama eso? Sí. Eso lo traen del bullpen. Sí, la sacan de la... No, pero esta la sacó el mago la chistera, fue. O de la chistorra, como decía mi profesor de Navarra. El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, oigan esto. Esos son. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, oye esto. El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, oye esta vaina. Comunicaron hoy que la Procuraduría General de la República está en la disposición de abrir investigación sobre los crímenes de corrupción cometidos por el consorcio de Odebrecht durante la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Y Manuel Estrella lo va a someter? Espérate. Ahora ellos van por Punta Catalina. A meter preso este. En medio de este contexto de apagones, situaciones y de que está claro el mapa, cuáles son los intereses que tiene el propio presidente de la República de vender esa vaina y entregárselo a los privados. Que eso no es... bueno, entonces, pero resulta, ponme la primera foto que te mandé, Kelvin. Esto salió ayer, este fin de semana, esa noticia que vimos ahí, y lo ponen a correr por esos medios chiquitos, de que, para que vaya generando eco y legitimar una acción a posterior, que ese estratagema todo el mundo la conoce. Pero no, ponme la primera foto que te pasé, no, la segunda, perdón, la segunda, en donde dice, miren esto es de fecha 18 de enero del año 2021. Nuevas investigaciones de la PEPCA abarcarán Punta Catalina, financiamientos de campañas y condómines. Eso se denominó el Odebrecht 2.0. Incluirá los aspectos que no fueron tratados en la primera investigación. Estamos hablando de enero del 2021, donde ahí el PEPCA formalmente anuncia que irá por Punta Catalina. Pero resulta que el 9 de julio, ponme la siguiente, Diario Libre. Amenazando que viven ellos. El 9 de julio del 2024 de este año, la periodista Marisol Aquino, de Diario Libre, dice: no hay sometidos por Odebrecht 2.0 a casi 4 años de divulgarse. Cuando se anunció, se dijo que incluiría la construcción de la planta de generación eléctrica Punta Catalina. No hay nadie 4 años después. O sea, ellos anunciaron que el 2.0, el Odebrecht 2.0 venía por ahí. Y al día de hoy no hay un solo sometido sobre eso. Pero entre lo que el hacha fue y volvió, lo que sí aconteció fue un decreto presidencial quitándose del medio la propiedad misma. El Estado se autoliquidó la intención de dominar la planta Punta Catalina para lo que implica para el mercado de la generación eléctrica, que le ha doblegado el peso del dinero por kilovatio a todos los generadores eléctricos y que solo la planta ha mantenido en vigor todo lo que es la demanda eléctrica de este país, y como deja más de 250 millones de dólares en beneficios anuales, por un lado, y como deja ese dinerito, eso hay que dárselo a los privados, que fue la estrategia después de toda una política de Estado de rescate y estabilización del sistema eléctrico. Danilo Corona con esa planta, olvídese de Odebrecht, Danilo Corona con esa planta y doblega el mercado de generación eléctrica en producción y costos para estabilizarlo usted. Y por eso empezamos a vender ya los inversores, a regalar las baterías. Entonces, el interés de este presidente fue con un fideicomiso. Porque si evalúa la planta y dice, esto vale 3.000 millones de dólares, usted quiere la mitad, son 1.500 millones, démelo. Tú dices, bien, porque entró ese dinerito para el país
y toma esos 1.500 y si tomarlo prestado, construye otra planta, porque como se dijo aquí que caben más, 3 plantas más ahí, en ese terreno. Pero como eso no es el objetivo, sino adueñarse de la bendita planta, ahora vienen con la estratagema de venir a meter el cuco, de que la planta hay que trancarla y que todo el que pasó por ahí hay que trancarlo. Pero ven acá, ¿y quién te va a creer a ti que en medio de este contexto y de una persecución selectiva de corruptos supuestos, tú ahora tienes la bona fide de la nada, en medio de este caos autogenerado? Porque aquí estamos padeciendo apagones, problemas, los negocios quebrando, gastando más dinero para sus operaciones en las casas, los presupuestos familiares afectados, comprando baterías, comprando lámparas, etcétera, etcétera. Enfermos en casa con situaciones. Entonces ahora hay que meterle mano como sea, porque tienen 4 años ahora, y ahora que tienen que hacerlo. Ahora es que tienen que adueñarse de esa planta. Y utilizan el mismo instrumento. Y utilizan el mismo instrumento del PEPCA para venir a generar el morbo de la opinión pública, para adueñarse de esa planta. Entonces, cuando tú ves que se pasaron esos 4 años sin someter a nadie, que yo hubiese querido ver qué pasaba ahí, qué pasó ahí, cómo fue, hubo problemas. Yo hubiese querido ver, porque yo lo que creo es que esa jugada que anuncia Jenny Berenice supuestamente, o lo que ponen a correr con 3 instituciones que nadie conoce, que no tienen relevancia alguna en este país, cuando ponen a correr eso, tú dices, óyeme, guarden las formas, que ya le hemos leído las cartas como los gitanos. Aquí no es verdad que tienen ustedes credibilidad con respecto a nada. Con tantas acciones de corrupción de esta propia administración, con tantas situaciones con el ministro de Vivienda, con el ministro de por allí, con Bartolomé Pujol, que ha hecho una panacea familiar con todas sus instituciones que maneja, y aquí no pasa nada. Y aquí no ha legitimado todo el mundo. Y el PEPCA no se entera. Pero del bien público común, a intereses de grupos específicos, ahí sí son proactivos. Y por eso yo no me quedo entender que, miren, hay que dejarlos que hagan lo que tengan que hacer. Hagan lo que ustedes quieran con el gobierno, con el país, con la institucionalidad, con lo que les es ajeno, porque ustedes están de paso por el poder. Y por eso, aunque le tengamos la palabra, el término del origen de la antigua Roma, como estableció ese gran Sabino, no hay otra cosa que decirle Memento Mori a Jenny Berenice, a Luis Abinader y a Celso Marrancini. Memento Mori. Memento Mori. Memento Mori. Memento Mori.